Grabar. Sí, tengo. Listo. Cualquier pregunta que tengan a las jóvenes, please. ¿Alguna pregunta hasta aquí en este proceso? ¿Está claro? Hasta el momento he aplicado bien. Bueno, peluche entonces. Aquí les decía es donde se agrega una sustancia química que generalmente son basadas en cromo. De ahí es de que el alto impacto está asociado al cromo. ¿Ya? Es un elemento muy pesado. Posteriormente se produce el escurrido y aunque aquí no veo ya el proceso de secado. El proceso de secado es aquel en que se logra eliminar el agua hasta cierto contenido de humedad. De esa forma el cuero se preserva porque generalmente el desarrollo de los microorganismos está relacionado a la presencia de agua. Y eso es lo que de forma alguna hace de que gran parte de los productos se deterioren de forma rápida por la actividad microbiana. El rebajado es básicamente llevar a un espesor, ¿ya? Y es ahí donde también se genera como una especie de pulido. Sostienen bastantes virutas de cuero. Bueno, el recurtido sí es necesario, ¿no? Y ya el cuero una vez terminado ya se comercializa. Bien. En este trabajo, que fue uno de los mejores que me presentaron por este grupo, ustedes podrán ver la descripción del proceso, ¿ya? Lógicamente que de una empresa a otra puede variar en función al tipo de cuero también, ¿ya? El pretratamiento generalmente está relacionado a la preservación del cuero desde el momento en que se sacrifica un animal y su cuero hay que preservarlo. Y generalmente en este proceso se detallan dos procesos que son el proceso de Rivera, que implica 3 o 4 etapas del proceso total, y el proceso de cultivo que se inicia después de la pelambre. Entonces, es por eso de que aquí, por ejemplo, el proceso de Rivera es en la cual se someten los cueros a los fulones, donde se van a efectuar la limpieza de los mismos, ¿no? Y ahí simultáneamente se efectúa el proceso de remojo en esos fulones, ya que nuevamente se rehidrata la piel, es decir, se incorporan moléculas de agua, pero al mismo tiempo se eliminan las impurezas que tiene. Es por ello de que en estos fulones se agregan ciertas sustancias como ser detergentes, bactericidas y otros que de alguna forma u otra van a aportar en la cantidad de sustancias que están presentes en las aguas residuales. La pelambre es nada más que la eliminación del pelo que está en la parte superior de la epidermis, y es por ello de que se agrega simultáneamente cal, de ahí es de que se llama pelambre encalado este proceso. Y puede agregarse sulfuro de sodio. El descarnado es nada más que la eliminación de la parte interna del cuero, donde se elimina grasa y hasta vestigios de carne que quedaron en el proceso de extracción del cuero del animal en su sacrificio. El dividido es nada más que la separación en dos partes, ¿ya? Teniendo la parte superior que está formada por la dermis y la otra de lo que viene a ser la capa inferior, que más que todo es carnaza.
El cultivo ya implica estos procesos que va el desencalado, el piquelado y el cultivo. O sea, fíjense, después del proceso de ribera, el cultivo ya implica la neutralización en disminuir el pH del cuero agregando ácido. ¿Ya? El piquelado, ¿ya? Generalmente se adiciona sustancias ácidas para bajar el pH usando ácido fórmico y el sulfúrico. Y esto hace de que en el proceso de cultivo la adición de sustancias que están conformadas con cromo hace de que tenga un efecto de difusión mejor. Por eso es de que el piquelado es una preparación para el cultivo en la cual se agregan sustancias crómicas. Bien, bueno, aquí hablamos de 3 tipos de cultivos, ¿no? Que pueden ser dependiendo del tipo de sustancia que se use. Generalmente el cultivo vegetal es el de que de alguna forma disminuye el impacto ambiental que proviene de aquel cultivo en las cuales se usan sales de cromo, que viene a ser un cultivo mineral, ¿ya? Y el cultivo sintético también, de alguna forma u otra, tiene menos impacto que el cultivo mineral. El postcultivo, que después de que se efectuó el proceso de ribera, el de cultivo, mismo ya el postcultivo es prácticamente la eliminación del contenido de agua remanente en el cuero, como así también lo que viene a ser ya disminuir el espesor a través de máquinas que le van a dar el espesor dado. Bueno, dependiendo el producto, es de que en algunos casos se le da un color. Puede ser de que aquellos que sean destinados a la producción de zapatos tengan una base de color negro. Me imagino que Renan ha haber trabajado en o conocido uno de estos usos de estos productos donde se hacían productos de marroquinería. Es decir, son empresas donde producen cinturones, billeteras, no sé, no creo que estén destinadas a la producción de calzado, ¿ya? Porque para mí es de que la marroquinería implica dar un valor agregado al cuero en producción de carteras, billeteras, cinturones y otros productos de cuero, ¿ya? Bien, aquí, como ustedes verán, la cantidad de residuos líquidos, les decía, de estos pulmones es alta. Es grande la cantidad de agua que se genera, ¿no? Fíjense acá, estos son ya los subproductos que resultan del proceso de recorte que se hace en el wet glue, que viene a ser el cuero de menor calidad que está destinado a la producción de guantes, delantales de cuero, que son bastante usados en algunas empresas donde estos delantales de cuero se constituyen equipos de protección personal, más que todo en las embotelladoras, donde acá en nuestro país, en el proceso de elaboración de gaseosas, por ejemplo, el uso de botellas de vidrio de 620 ml en cajas de madera de 40, es grave, ¿no? En el proceso de encajonado al menos, y es ahí donde se usan bastante guantes de cuero y estos delantales, ¿no? Bien.
Entonces, es por ello que les decía de que la cantidad de agua, como ustedes ven acá, es apreciable, ¿no? O sea, digamos, las descargas líquidas es bastante grande. Luego tenemos lo que viene a ser la generación de residuos sólidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay residuos en los cuales se pueden obtener de esos retazos, se pueden fabricar este tipo de carteras, de tal manera que son ecológicos, ¿no? Productos ecológicos. De esas virutas que se generan se pueden originar estos tapices que ustedes ven que son elegantes, ¿no? Que tenemos acá en color azul y verde. Entonces, todo ello conlleva básicamente a expresar un balance de materia. En ese balance de materia, dependiendo la capacidad del proceso productivo, dependiendo la cantidad de cuero que entra al proceso a ser procesado, es de que se establece un balance en el cual se determina la cantidad de sustancias químicas, la cantidad de agua que se requiere, la cantidad de agua que se genera como agua residual en cada etapa del proceso, como de aquellos residuos que salen, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estos jóvenes, bueno, no se puede ver muy bien acá cuánto entró de, a ver, vamos a bajar esto, de 1000 pieles de kilos de vacuno, ya, de 100 por decir. Ellos dicen de que el 30% son de pieles ya con bastante cantidad de sal y el 70% de pieles frescas, ¿no? Entonces entra en un proceso de salado para posteriormente ser usadas en los rulones. Estas 30 pieles pasan a un proceso de lavado, ¿ya? Después el resultado de las pieles frescas, como de aquellas pieles ensaladas, entran al proceso de pelambre. En este proceso se adiciona esta cantidad de cal, esta cantidad de agua y de sulfuro de sodio. Consiguientemente, de ese balance, se obtiene esta cantidad. Hay incorporación de agua en la cantidad de cuero que fue procesado, ¿ya? Y va pasando al siguiente proceso, ¿no? De descarga, ¿no? Acá, en el proceso de pelambre, se elimina básicamente los vestigios de pelo que tiene en la epidermis, ¿no? Luego hay un descarne que es la eliminación de las grasas que están conformadas detrás de la epidermis y así sucesivamente. Bueno, aquí ya empieza el proceso de cultivo. Lo anterior era la introducción y el proceso de ribera. Todo esto de acá ya es el proceso de cultivo que corresponde en la eliminación de la cal, la adición de ácidos hasta llegar al proceso de cultivo en el cual se agregan sustancias de cromo, obteniéndose lo que viene a ser el wet glue, que es el cuero color celeste que ustedes ven en la fotografía, para posteriormente llegar al proceso final en el cual se elimina gran parte del agua, se neutraliza, es decir, obtener un cuero con un pH cercano a 7. Si es necesario, se hace un recultivo, se le da la coloración, se seca el cuero y se comercializa, ¿ya?
Entonces, desde que en este trabajo estos jóvenes más o menos determinaron qué es lo que se puede hacer con los residuos que se generan, ¿no? Entonces, esto puede ser hasta un trabajo de grado o un estudio de casos. Ustedes lo ven para cuando les toque llegar el momento de hacer la modalidad de grado. Entonces, por eso es de que se puede efectuar trabajos de esto, que en alguna empresa donde no se hace aprovechamiento de los residuos y si es apreciable esa cantidad, se puede dar un valor agregado, ¿no? Entonces, fíjense en qué se puede utilizar, ¿ya? Bueno, esto fue lo que presentaron estos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en los recortes que se hace en ese cuero color celeste, es conocido como wet blue, en la cual les decía a ustedes de que se producen los guantes de cuero y los delantales de cuero, igual, ¿no? Cuando se efectúa un desgaste del cuero que va a tener cierta finura, se hace un proceso de esmerilado. Igual, entonces el polvillo que se genera se puede utilizar para hacer, digamos, usarlo en la producción de ladrillo, que le da ciertas especificaciones, ¿no? Bien. Luego, de otro proceso, ¿no? Igual, ¿qué se puede hacer con esos residuos sólidos? Se pueden hacer productos artesanales, como ustedes ven, mouse, portavasos y otros, ¿no? Aquí, bueno, ver en este caso, digamos, qué es lo que se puede hacer en esos recortes que salen en el producto terminado, ¿no? Igual, ¿no? Se pueden hacer mouse, portavasos, individual. Entonces, como ustedes ven acá, jóvenes, este es el trabajo que me presentaron en la materia de gestión de residuos sólidos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. ¿No hay pregunta? Hasta el momento no hay. Ese honor, ¿se entendió? No quiere hablarles. Ya. Vamos a ver. No sé si ustedes estarán viendo acá. Yo asesoré bastante pues, en algunos trabajos. Un ratingo, vamos a ver. Recurtido, cuido, diagrama, descarnado. Hay una de ellas donde se muestra la parte, lo voy a buscar un ratito. Es que estos son trabajos de hace tantos años que tengo que ni yo mismo sé qué es lo que tengo a veces. A ver, los textos. Ay, parece que no es. Tampoco. Cuero, descarnado, diagrama, donde está los sitios antes. A ver, ojalá que esté acá. Ojalá que esté acá. Si tenía razón. A ver. Aquí. ¿Será tan posible que no esté? Aquí.
Noche. Diagrama, ¿verdad? Nada. Bueno. A ver esto de acá. El trino. Bueno, aquí por lo menos vamos a ver algunas cosas que expliqué hace ratito. Por lo menos tengo acá fotografía. ¿Entonces los jóvenes? Ya. Esto es un trabajo que hice hace 15 años atrás, creo. Donde... Se ve nada ahí. ¿No se No se ve? ve nada. No, Ya. Entonces, vamos a volver a ingresar. ¿Ahora se ve? sí. Ya. Les decía de que esta es una descripción de un trabajo que hace más de 10 años, harán 15 ya, en la cual está destinada a un proceso de una curtiembre, donde el 100% de la materia prima es el cuero. Pero, por ejemplo, acá yo encontré de que dependiendo del tamaño y el peso que tiene el cuero, es que se establece una clasificación del mismo, entendiéndose con el nombre de Big al cuero más grande que pesa más de 29 kilos. Se comprende cueros con la denominación grande, aquellos que tienen un peso que oscila desde 18 hasta 28. Medianos de 15 a 17 y pequeños de 10 a 14. Ya, entonces me imagino que esto va a corresponder también un pago especial, ¿no? De acuerdo al tamaño del cuero que se compra. Bien. La parte de remojo habíamos dicho de que básicamente consiste en introducir a los fulones donde se carga bastante agua. Lógicamente que esto está relacionado al tamaño o capacidad que tiene la planta en su sistema de producción, ¿ya? Y les decía de que se usa bastante sustancias químicas. Por ejemplo, se puede agregar, ya para disminuir el tiempo del proceso, un acelerador de remojo, ¿no? Entonces, que permite disminuir el tiempo en el proceso de lavado de estos cueros a través de esas sustancias químicas. Y tenemos acá de que ya da como referencia de que está relacionado en una relación de 200 a 300% de lo que viene a ser el peso de la piel. Por eso es que les decía a ustedes de que es bastante la masa de agua que se emplea, ¿no? Es bastante grande. Y la cantidad de bactericidas como de tensoactivo, ¿ya? Como ustedes verán ahí, oscila entre 0,1 a 0,2% en pesos y entra 100 kilos. Entonces, 10 kilos será de bactericida, o puede ser 15 o puede ser 20. Y de tensoactivo de 0,3 a 0,5% de esa sustancia química. ¿Ya? Entonces ya acá permite, ¿no? Más o menos determinar las cantidades de sustancias que se emplearán para aplicar un balance de materia. Bien, el pelado, ya básicamente
eliminar los pelos que están en la dermis del cuero, ¿ya? Y lógicamente de que viene a ser la adición de cal, ¿ya? Bueno, aquí se describe para qué finalidad tiene este proceso de pelado, ¿ya? ¿Qué sustancias se usan? Bueno, dice una vez depiladas las pieles, el baño es escurrido, es decir, se hace el vaciado del purón, que son tanques rotatorios que ustedes han visto. Y bueno, aquí lo que tenemos es de que son aguas residuales con un contenido alto de sustancias sólidas, ¿no? Porque el pelo a la larga va a formar, van a estar ahí en una cantidad apreciable, ¿ya? Como también otras sustancias, ¿no? Ya el descarnado mismo es la eliminación de la carnaza que está después de la piel. Aquí en esta fotografía le decía de que se efectúa en máquinas que tienen un sistema de cuchilla, ya donde el cuero ingresa ahí y esto va sacando la parte interna del cuero, el contenido de grasas y vestigios de carne que aún puede tener el cuero que se está procesando. ¿Se observa la fotografía, jóvenes? Hola. Sí, es algo en Sí, blanco y negro. Sí, es eso. Yo pienso de que se puede conseguir mejores fotografías hoy mediante Zoom. Bien, y luego tenemos el proceso de desencalado, que el mismo nombre lo dice, ¿no? Hay que quitar la cal. ¿Cómo vamos a eliminar la cal? Lógicamente que hay un proceso previo que es el enjuague, pero después hay que bajar este pH mediante la adición de sustancias ácidas, que viene a ser el ácido fórmico y el sulfúrico. Bien, entonces más o menos aquí vemos en esta máquina se efectúa ese proceso de desencalado, ¿ya? Bueno, como es acá, es eliminar la cal, ¿no? Que está todavía absorbida en el cuero. Hay que ajustar el pH, ¿ya? Y luego ya vienen los procesos correspondientes que, bueno, iniciándose acá ya el proceso de Rivera, ¿no? El proceso de desencalado. Luego tenemos el proceso de purga, el mismo piquelado, ¿ya? Que consiste en la adición de ácido fórmico, sulfúrico, el mismo proceso de curtido. Habíamos visto de que hay 3 tipos de procesos, de las cuales habíamos visto de que el proceso de curtido con sales de cromo es bueno, si bien presenta ciertas ventajas, pero desde el punto de vista ambiental produce bastante impacto en las aguas residuales que se generan. El escurrido es nada más que la eliminación del contenido de agua mediante un proceso de presión, ¿ya? Me imagino que son máquinas en las cuales se ejerce una presión sobre el cuero que permite la eliminación del agua, pero no elimina totalmente. Para poder eliminar y bajar ese contenido de humedad, se debe efectuar el proceso de secado. El dividido es nada más que darle un espesor de lo que va a tener el cuero, ¿ya? Similar a ese proceso de cuchillas que habíamos visto en esa fotografía en blanco y negro, ¿ya? Y dependiendo entonces el tipo de curtido, el tipo de cuero que sostiene, entonces es de que se hace una clasificación de los mismos.
Bueno, ya después hay otros procesos como hacer el recurtimiento, el darle la coloración, darle cierto brillo mediante engrase, y más que todo el proceso de secado, ¿no? Más que todo está destinado a la producción de cueros más finos, que estarán destinados a la producción de zapatos, incluso hay chamarras de cuero, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo de destino final es de que se tiene el proceso de acabado final. Bueno, incluso el proceso de lijado para darle cierta superficie fina que tendrán estos cueros, ¿no? Aquí, por ejemplo, he hecho el diagrama de bloque y, bueno, lamentablemente nunca pude encontrar lo que yo les quería mostrar era sobre las pieles, que lo había dibujado una vez, pero a ver, vamos a intentar una vez más. A ver, bovinos, cuero de vaca, diagrama de flujo. A ver acá. A ver aquí. Ujú. Ya digo, de calidad, un ratingo, jóvenes. Tenemos las mismas fotografías. Incluso yo tengo de las impresiones que he hecho, pero no pillo. A ver aquí. Aquí parece que sí. ¿Cuánto me queda Arturito? Acá está. 5 minutos, ingeniero, queda. Ya. Vamos a mostrar esto y con esto vamos a acabar. ¿Ya? Un poco más rápido. Ya. Les decía, yo lo había dibujado esto, fíjense, acá yo lo dibujé. Entonces, más o menos acá se muestra, ¿no? Digamos, es un dibujo en la cual se muestra todo esto, es la materia grasa, esto en sí es el cuero, aquí en esto lo que viene a ser la epidermis, están los pelos, esto que está con negro, bueno, aquí hay grasa, esto viene a ser parte de ese sistema que forma lo que tiene en la parte superior. Ya, lamentablemente, aquí está, esto es lo que le he buscado. Igual hice este dibujo, ¿no? Entonces, fíjense de que aquí más o menos es un esquema de lo que viene a ser el cuero, donde algunas cosas de estas en el proceso se van efectuando los recortes. Entonces, van saliendo algunos pedazos hasta obtener lo que tiene el producto final. Ya, entonces aquí más o menos está la parte en composición. Este trabajo hace tantos años que yo lo había dibujado esto y esto es lo que les decía, ¿no? Y tenía el dibujo. Bueno, eso es, jóvenes. Vamos a quedar acá. ¿Ya? Lo había tenido ahí por lo menos. A ver. Vamos a ver cuánto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltó 1. ¿Quién será? Bueno, ya hice la captura.
Nos vemos, jóvenes. A ver, José, si tenés tiempito, envíame un link para que me ayudes, por favor, a recuperar mi Zoom. ¿Listo? Listo, ahí le envío enseguida. Desde la computadora. Ya. Nos vemos, jóvenes. Tengan un buen día. Ya hemos visto una unidad, fíjense. Todo lo que es juego. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Listo, ingeniero, hasta mañana. Gracias, Arturo, por tu ayuda. Gracias, mi. No hay problema, cuando quiera. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego, señorita. Chao, Fabiola. Que les vaya bien. Chao, Sheila. Hasta luego, ingeniero. Chao, Fabiolita. Buen descanso.